Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Villalobos. Soy director ahorita de la División de Educación para el Trabajo y nos encontramos en la presentación pública del trabajo final de graduación en modalidad virtual de la carrera de licenciatura en orientación, cuyo tema es nivel de desarrollo de competencias de la empleabilidad del estudiantado de los dos últimos años de las carreras de grado en el nivel de bachillerato acreditadas por SINAES de los campus Omar Dengo y Benjamín Núñez de la Universidad Nacional en el segundo ciclo 2022. La modalidad de este trabajo final de graduación ha sido tesis y la están presentando hoy, 13 de octubre de 2023, al ser las 10:10 de la mañana, las estudiantes Stephanie Gutiérrez Valerio y Alison Rodríguez Ávila. Nos acompaña el tribunal evaluador, el señor tutor José Jiménez Zulate, las compañeras lectoras Katia Salas Pérez y Carolina Conejo Novoa. En representación de la unidad académica de la División de Educación para el Trabajo, tenemos a la compañera Naridet Montes Rodríguez y mi persona, como les indicaba, Víctor Villalobos Benavides, en representación del decanato del CIE. El día de hoy vamos a tener esta presentación por un espacio de 40 minutos con nuestras estudiantes, deseándoles éxitos y felicitándolas también por haber llegado a este momento tan importante de su formación académica. De igual forma, les agradecemos a las personas invitadas su participación el día de hoy, como esto siendo un proceso más formativo, un proceso académico, el respaldo que se les está dando hoy con su presencia también a las compañeras estudiantes y para nosotros también, pues es muy importante comunidad académica. Alison y Stephanie, recordarles 40 minutos, posteriormente pasaremos a un periodo con el tribunal evaluador, de diálogo con el tribunal evaluador, ya para brindarles una calificación de su trabajo y nuevamente pedirles la colaboración a quienes nos acompañan, que no sean los estudiantes y el comité evaluador, pues mantener su micrófono y su cámara apagadas. Ya después de que las estudiantes presenten y se finalice el proceso de diálogo, podrán compartir con ellas un ratito también. Entonces, pues ahí tendremos el espacio. Atendidas estas indicaciones, entonces, pues agradecemos a Stephanie y a Alison su tiempo el día de hoy y procedemos entonces a iniciar con su presentación. Muchas gracias. Bueno, buenos días, primeramente. Un gusto saludarles, ¿verdad? Y compartir con ustedes este espacio, agradecerles también el tiempo. Y es, bueno, para nosotros un placer, para las personas que igual están conectadas, me presento, mi nombre es Alison, mi compañera Stephanie, y venimos a compartir con ustedes este gran tema de investigación que nos ha llevado bastante tiempito, ¿verdad? Y que hemos contado también con el apoyo de ustedes. Entonces, el tema, ¿verdad?, de nuestro trabajo final de graduación se titula Nivel de desarrollo de competencias de la empleabilidad del estudiantado de los dos últimos años de carreras de grado en nivel de bachillerato acreditadas por SINAES de los campus Omar Dengo y Benjamín Núñez de la Universidad Nacional en el segundo ciclo 2022. A partir de lo que viene siendo este tema que acabamos de plantear, realizamos una indagación, ¿verdad?, de los antecedentes tanto en el ámbito internacional como nacional de estudios que estuviesen relacionados con la temática de nuestro interés para el estudio. Encontramos tres, o lo clasificamos en tres grandes categorías, que viene siendo básicamente el estudio de las competencias por medio, digamos, o lo que viene siendo la relevancia de las competencias en el proceso de inserción laboral, también lo que viene siendo la adquisición de competencias durante la formación universitaria y por último lo que es la pertinencia de los planes de estudio ante la inserción laboral. Estas son como las tres grandes áreas que encontramos de estudios internacionales, donde básicamente los hallazgos pues nos decían, ¿verdad?, que las competencias están implicadas en los procesos tanto de vinculación como de desvinculación.
Se hicieron estudios también relacionados más que todo hacia la población de personas graduadas, en su gran mayoría, tanto en el ámbito internacional como en el nacional. Sin embargo, también hubo estudios que combinaron o tomaron pues opinión tanto de entes empleadores como de los mismos docentes y universidades que tenían pues planes basados en competencias, ¿verdad? Entonces, a partir de estos tres elementos o estas tres grandes áreas, repito, sí vimos pues que las competencias como tal sigue siendo pues un tema, ¿verdad? Sumamente importante a la hora de contratar personas en el ámbito laboral. A partir de eso y tomando en cuenta las vamos a ver, transformaciones que ha sufrido la sociedad últimamente, principalmente dos de ellas, lo que viene siendo la revolución 4.0 o el ingreso de la tecnología y el gran avance que ha tenido en la última década, y además lo que viene siendo la pandemia, ¿verdad? Que venimos prácticamente pasando, que per se generó nuevas formas de trabajo, aceleró esas nuevas formas de trabajo que ya se tenían proyectadas, las aceleró hasta entre de 5 a 10 años más o menos, y hubo pues, como todos sabemos, que amoldarnos, ¿verdad? A esas nuevas formas de trabajo, tanto de buscar como de mantenernos en el empleo y pues reinventarse prácticamente, ¿verdad? Mucho, tanto la parte de profesionales como la parte pues organizacional, ¿verdad? Entonces, considerando pues esta situación global que ha generado pues cambios y ha supuesto un reto bastante grande a nivel tanto de la formación que se está dando en las universidades como también las personas que estamos estudiando y estamos próximas a insertarnos al mercado laboral, consideramos que nuestra investigación es conveniente al considerar precisamente estos cambios. Consideramos que también tiene un aporte teórico bastante grande, ¿verdad? Y sustancioso en cuanto a lo que es la organización de la información, específicamente el tema de competencias de empleabilidad. Más adelante andamos un poquito más pues por ahí, pero también en cuanto a lo que viene siendo la aplicación del proceso de medición de competencias, que de una vez aclaro es diferente pues al proceso de evaluación de competencias, que es donde hemos encontrado pues uno que otro estudio, nosotras pues nos centramos acá, y por supuesto en lo que puede aportar eso al abordaje disciplinar. Asimismo, consideramos que la investigación per se es pertinente en cuanto al rol que cumple la educación superior precisamente en los espacios de aprendizaje y formación para las personas estudiantes, previo a lo que viene siendo pues el proceso de inserción laboral. Y por último, también hacemos un gran aporte metodológico con este trabajo al crear o diseñar un instrumento que permita precisamente hacer representa un insumo de medición para conocer el nivel de desarrollo de competencias que tienen las personas que están pues, más cercanas al ingreso del mundo laboral. En este caso, entonces, planteamos como objetivo principal, como lo venía diciendo, medir el nivel de desarrollo de competencias de empleabilidad del estudiantado de los 2 últimos años de carrera de grado en nivel de bachillerato acreditadas por SINAES de los campus Omar Dengo y Benjamín Núñez de la Universidad Nacional en el segundo ciclo de 2022. Con estos objetivos, que en primer lugar planteamos la descripción del estándar de desarrollo de competencias de empleabilidad acorde a establecer un perfil del estudiantado. Planteamos también determinar a partir de esto los criterios de desempeño de esas competencias de empleabilidad y por último analizar el nivel de desempeño de estas competencias en el estudiantado, que como repito son los dos niveles que están, eran en ese momento los dos niveles que estaban más próximos a insertarse al mercado laboral. Entonces, estructuramos nuestro marco teórico en estos tres grandes temas que vienen siendo el tema de empleabilidad, las competencias y la orientación laboral. Y cabe rescatar también que de forma transversal, es decir, pasando por los tres temas, estamos comprendiendo estas perspectivas también, tomando en consideración tanto algunos elementos de la industria 4.0, ¿verdad? Y lo que ya mencionaba anteriormente de lo que ha venido a suponer los cambios o el ingreso de la tecnología de forma más acelerada, como también el enfoque constructivista de las competencias para poder comprender pues, mejor el tema de las competencias como tal. Hablando específicamente del enfoque constructivista de las competencias, bueno, este enfoque brinda especial importancia al contexto en el que se aplica, ¿verdad? O se miden. Cuando hablamos de competencias, y lo explico un poquito más adelante, tenemos pues gran cantidad, ¿verdad? De competencias y de formas de poder pues medirlo. Sin embargo, en este caso nosotras nos pues centramos en el contexto como tal, ¿verdad? Donde se permite que la persona, en este caso estudiante, que es nuestra población, pueda desempeñarse y pueda aplicar, digamos, sus procesos de aprendizaje en tres áreas del conocimiento o en tres saberes, que son el saber conocer, que es relacionado al conocimiento teórico más que todo que la persona tenga, el saber hacer, que va relacionado a sus comportamientos o conductas, y el saber ser, que va relacionado a las actitudes que tenga. Si estos tres procesos de aprendizaje se ponen en práctica para resolver desafíos que se le plantean a la persona estudiante en diferentes contextos, tanto dentro de la universidad como fuera de ella, y en ensayos hacia el ingreso al mercado laboral, estaríamos hablando de que podríamos generar competencias y podríamos desarrollar niveles de competencia cumpliendo estos tres criterios.
Asimismo, hablando de empleabilidad, bueno, tenemos básicamente si nos vemos desde la parte etimológica de empleabilidad, en inglés el término como tal se refiere, digamos, a la habilidad que tiene una persona de conseguir empleo. Entonces, tenemos que también en la literatura ha sido ampliamente estudiado desde diferentes niveles, desde diferentes factores y enfoques. Sin embargo, nosotras, para nuestra investigación, consideramos la definición de empleabilidad que brinda la Organización Internacional del Trabajo, que la entiende como un conjunto de competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y de formación que se les presenten con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la empresa o al cambiar de empleo y adaptarse a la evolución de la tecnología y las condiciones del mercado. Asimismo, entendimos entonces, y ahora ya yendo, cerrando un poquitito, para el tema de competencias de empleabilidad específicamente. Bueno, tenemos también que la competencia o las competencias como tal han sido estudiadas desde cuatro, digamos, perspectivas, ha sufrido cuatro transformaciones, porque inicialmente, ¿verdad? Y en la literatura, cuando se empezó a hablar de competencias, se empezaba a hablar de lo que era medir básicamente acciones o conductas, ¿verdad? Comportamientos que la persona hacía, se le calificaban si era o no competente a partir de lo que se estaba viendo, y eso ha ido sufriendo, digamos, una serie de transformaciones hasta ahora poder considerar o decir que una persona es competente si cumple, digamos, o si demuestra tener cierta cantidad o cierta, vamos a ver, dominio, ¿verdad? De algunos de los saberes, como ya lo decía. En este caso, nosotras específicamente hablamos de competencias de empleabilidad. En la literatura hay muchísimos términos de competencias, hay muchísimas clasificaciones con las que se suele confundir, por ejemplo, las competencias laborales, ¿verdad? Es como de lo que más se confunde, las básicas, las genéricas y demás. Sin embargo, en esta investigación específicamente, nosotras entendemos las competencias de empleabilidad como el conjunto de saberes y habilidades que sean transferibles, es decir, que al tener la capacidad de contextualizar y poner en práctica esos saberes adquiridos de los que ya mencionaba anteriormente, que sean transversales al ser aplicables a cualquier profesión u ocupación, esenciales para aprender y desempeñarse acorde a lo solicitado ante el mundo del trabajo, que aumenten la capacidad de afrontar con éxito los distintos procesos de la trayectoria laboral, como búsqueda, inserción, conservación de empleo y progresión profesional, además de ser observables y medibles en diferentes contextos. Esta es la definición bajo la cual vamos a entender el resto del trabajo con respecto a lo que viene siendo competencias de empleabilidad. Por supuesto, esto forma parte de una de las grandes áreas de nosotras, que aunque sabemos que a nivel disciplinar el contexto o el lugar donde más ha habido pues investigación, intervención y demás ha sido el educativo, no podemos dejar de lado, ¿verdad?, del tema de la orientación laboral, que actualmente y respondiendo justamente a esas transformaciones que mencioné anteriormente con respecto a la situación actual, requieren de nuestro abordaje en diferentes procesos precisamente de ayuda y acompañamiento en el desarrollo de competencias personales, sociales, laborales, que sitúen a las personas que están en búsqueda de un empleo en una posición favorable precisamente ante esa búsqueda. Entonces es por eso que consideramos esta investigación también bajo un área, digamos, y desde un enfoque de orientación laboral. Como parte del proceso del marco metodológico del cómo hicimos posible esta investigación, nos posicionamos en el paradigma positivista de investigación, y el cual comprende desde la ontología o la realidad, la forma en la que la comprende es observable y medible. Partimos del hecho de que la población tiene un cierto nivel de desarrollo de competencias. Por tanto, los niveles a partir de los cuales clasificamos las obtenciones de la escala van de los niveles bajo al muy alto. No se parte de que no hay ningún nivel de desarrollo de competencias. Respecto a la epistemología o la relación entre el sujeto y el objeto de investigación, en este caso es una relación distante y libre. La metodología utilizada es hipotético-deductiva. Esto significa que parte de lo general a lo particular. Nos consideramos esta investigación desde el enfoque cuantitativo, puesto que la investigación se realiza procurando los pasos en un proceso secuencial y probatorio que corresponde a los pasos del método científico. La recolección de datos es fundamentada en la medición de la variable, en este caso las competencias de empleabilidad, y a la hora de medir esta variable se somete a un análisis estadístico en el cual utilizamos apoyos y nos basamos en diferentes programas como el software R y tablas dinámicas o matrices de datos en el programa Microsoft Excel. Realizamos procesos de validación y confiabilidad para verificar que nuestro instrumento fuese lo suficientemente útil, ¿verdad?, para poder generalizar los resultados que obtuviésemos a la población. El diseño de investigación es una investigación de tipo no experimental, por lo que las variables no se están manipulando, se miden en un momento específico, o sea, también es una investigación transaccional, solo ocurre en un momento, y es de alcance de tipo descriptivo. La población con la que trabajamos
corresponde a 23 carreras de 7 facultades de los campus Omar Dengo y campus Benjamín Núñez, distribuidas en las diferentes facultades. Por ejemplo, tenemos 3 carreras para la Facultad Filosofía y Letras, 3 carreras de la Facultad Ciencias de la Tierra y el Mar, 7 carreras de la Facultad de Ciencias Sociales, 4 carreras de la Facultad Ciencias Exactas y Naturales, 2 carreras en la Facultad de Ciencias de la Salud. En esta facultad exceptuamos la carrera de Medicina Veterinaria, puesto que su plan de estudios está unificado entre bachillerato y licenciatura. Para que correspondieran los demás niveles, decidimos excluir esa carrera. De igual forma sucedió con la carrera de Educación Especial, que forma parte del CIDE, en el que tenemos 4 carreras, y Educación Especial se excluyó porque solamente tenía 2 personas matriculadas durante el periodo de la investigación. Por parte del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística, CIDEA, contábamos con una carrera. Y esto nos llevó, ¿verdad?, a conformar una población finita de 2.587 personas. De todas estas personas obtuvimos una muestra de 335. Estas personas formaban parte, como les mencionaba, de estas 23 carreras acreditadas durante el segundo ciclo 2022 por el ente SINAES y correspondían a los niveles de carrera tercero y cuarto. El nivel de carrera se calculó según la cantidad de créditos aprobados que tenía la persona del plan de estudio. El muestreo que utilizamos fue un muestreo probabilístico y utilizamos una fórmula de muestra estratificada. En la población finita, en la que utilizamos un 95% de nivel de confianza, un 5% del error máximo permitido, y esta muestra estratificada se calculó por medio de la distribución normal estándar, al ser una población considerada relativamente grande. Esta muestra estratificada nos permitía considerar 2 grandes categorías, por ejemplo, que se mantuviera la condición de proporcionalidad en cuanto a la cantidad de personas por facultad, por carrera y por nivel, y de representatividad según las características, no solamente la cantidad de personas, sino como cuáles características tenían estas personas, para poder generalizar los resultados. La variable que pretendíamos medir es el nivel de desarrollo de las competencias de empleabilidad, y estas competencias se clasifican en 4 grandes categorías, que son aprender a aprender, comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas. Nuestra variable se clasifica o se caracteriza por ser cualitativa según la naturaleza de los aspectos que mide, pero también es ordinal según el nivel de medición o la escala de medida. En este caso, el orden se clasificaba en los 5 niveles de desarrollo competencial. Para medir esta variable, ¿verdad?, cómo llegábamos a que fuese tal vez un poco más tangible, el método que utilizamos para la medición de competencias, nos basamos en los procesos de estandarización o normalización de competencias. Cabe señalar que estos 2 procesos se utilizan en los procedimientos de certificación de competencias, por esto consideramos que aporta muchísimo nuestro instrumento a diferentes entes. Para este método era necesario pasar por 3 grandes etapas, que eran la identificación del perfil de competencias, la estandarización de las competencias y la construcción del instrumento de medición de competencias. Vamos a ver un poquito más a detalle cada uno de estos pasos. Para la determinación del perfil de competencias, realizamos una revisión bastante exhaustiva de diferentes clasificaciones, tipologías de competencias, categorías en las que las ubicaban, habilidades y versus competencias, comparamos diferentes listados y esto lo colocamos en una tabla comparativa con respecto a diferentes diccionarios de competencias. Los diccionarios, recordemos que corresponden mucho a este enfoque constructivista de las competencias, en el que se define que cada competencia tiene que tener saberes conceptuales, tiene que tener saberes comportamentales y tiene también que tener influencia de las actitudes. Estos diccionarios en los que nos basamos son, por ejemplo, correspondientes al POI, que es un programa de formación ocupacional e inserción laboral, en el que participó el INA durante el 2009 como representación de Costa Rica, el diccionario de la Dirección General del Servicio Civil, el diccionario de la Universidad La Salle en Bolivia y el diccionario de Acepello en España. Esta triangulación de muchos de los diccionarios nos permitía también tener como el acercamiento, no solamente a nivel nacional, sino centroamericano y fuera de, a nivel mundial. La clasificación que utilizamos para ordenar todas estas habilidades y competencias nos basamos en la que propone la OIT en el 2013 y asignamos, por ejemplo, a la competencia aprender a aprender las diferentes habilidades correspondientes a la clasificación que ellos realizan. En ella, en aprender a aprender, quedaron las habilidades disposición a aprender, planificación y pensamiento analítico. En la competencia de comunicación quedó las habilidades negociación, comprensión interpersonal y comunicación digital. Para la competencia de trabajo en equipo quedaron trabajo colaborativo, liderazgo y orientación al logro.
Y para la competencia resolución de problemas, las habilidades correspondientes son iniciativa, gestión del conflicto y adaptabilidad. Una vez ya definido este perfil de competencias, iniciamos el proceso de estandarización, que era un poco como ver cómo iniciar esta operacionalización de las competencias. Para esto realizamos la construcción de diferentes criterios de desempeño, que ese fue un reto que también nos presentamos, ¿verdad? Que era como, son 12 habilidades, ¿cómo vamos a medir todas las 12 habilidades, ¿verdad? Entonces lo que medimos es el criterio de desempeño. Por eso era tan importante la redacción y el establecimiento de delimitación del tema. Esos criterios de desempeño son básicamente especificaciones de la calidad que debe tener el desempeño descrito de esa competencia. Y para redactar estos criterios utilizamos una fórmula que propone el Sinterfor en el 2019, que se conforma por un verbo, un objeto o una situación, una finalidad o el para qué y una condición de referencia o una determinación del contexto. Para redactar estos criterios de desempeño basándonos en esa fórmula tenían que ser correspondientes a la vez a 3 diferentes evidencias que corresponden a los 3 saberes que acabamos de mencionar sobre el enfoque constructivista de las competencias. Por ejemplo, las evidencias de conocimiento especifican la comprensión y el conocimiento necesarios para lograr el desempeño competente. Las evidencias de desempeño corresponden a los comportamientos o acciones observables, identificables y verificables que deben realizarse para definir si esa competencia está desarrollada y en qué nivel. Y las evidencias de actitudes que aluden al cómo deben desempeñarse esas competencias. Ya terminando la estandarización de competencias, realizamos la operacionalización, que era como el paso previo a la construcción de la escala. En la operacionalización, nuestras variables son las competencias de empleabilidad, clasificadas en las 4 categorías, y cada una de ellas, como les mencionaba, se conforma por diferentes dimensiones, que en este caso corresponden a las 12 habilidades, 3 por cada competencia. Estas dimensiones se conforman por los diferentes indicadores que corresponden a los criterios de desempeño, y estos criterios de desempeño también se miden a través de 3 criterios de medición, que son estas evidencias de desempeño, conocimiento y actitud. Estas evidencias fueron lo que dieron paso, lo que se convirtieron en los ítems de la escala de medición de competencias de empleabilidad. Y para hacer de toda esta información, que era muy cualitativa, era cómo pasábamos de las numeraciones de la escala a interpretar esta información, obtuvimos como criterio de evaluación 2 promedios a partir de los cuales sacábamos o obteníamos una puntuación general del nivel de desarrollo de competencias. El primero fue obteniendo el promedio de la sumatoria de las obtenciones de los ítems. Entonces, se sumaban todos los resultados que las personas obtuvieron en la escala y eso se estratificaba según diferentes rangos. Entonces, correspondía, por ejemplo, de 5 a 15, tal rango, de 10 en adelante, otro rango. Y cada uno de esos correspondía a los niveles muy bajo, bajo, regular, alto y muy alto. Y el otro promedio que obtuvimos fue el promedio según medidas de tendencia central, en el que realizábamos un análisis entre el promedio de la mediana y el promedio de la media, con el fin de ver si había algunas diferencias e igual estratificar como la población en los niveles correspondientes. Y esta personalización se traduce ya en el instrumento como tal que construimos, que le denominamos MC-S, que es la escala de medición de competencias de empleabilidad para la educación superior. Es una escala tipo Likert con 5 puntuaciones que van del muy en desacuerdo al muy de acuerdo. Esta escala está compuesta por 36 ítems que corresponden a las evidencias de las habilidades de las competencias. El cuestionario cuenta también con 10 ítems de información sociodemográfica y lo realizamos mediante un formulario de Google. Para garantizar y para priorizar los procesos de validez y de confiabilidad de nuestro instrumento, realizamos 3 procesos importantes. El primero fue la validación de expertos, en la que participaron 8 personas profesionales, ya fueran áreas de orientación, investigación o docencia, que tuviesen también algún acercamiento con la población y pudiesen tener una mejor noción del ambiente universitario. Y se les pasó una ficha de validación en conjunto con un resumen de la investigación y en la escala como tal, para que ellos validaran algunos de los criterios como la pertinencia de los ítems, relevancia, suficiencia, lenguaje y claridad. También hicimos una prueba piloto en la que participaron 20 personas que no formaban parte de la muestra del estudio, pero tenían las características similares. Y la mayor modificación fue la reducción en el tiempo de respuesta, ya que habíamos previsto que se completaban 30 minutos y lo modificamos a 10 minutos. Respecto al análisis de confiabilidad, que creo que es uno de los mayores aprendizajes que nos llevamos de esta experiencia, fue todo el proceso de investigación y de salirnos un poco de lo que es tradicional en nuestra disciplina, ¿verdad? Para aprender un poco criterios de estadística que no estábamos acostumbrados a utilizar.
y para garantizar si la escala era válida en la medida en que las evidencias medían este criterio de desempeño de cada habilidad, realizamos el estudio de consistencia interna. Eso significa qué tanta relación y correlación había entre los ítems de la escala. Y realizamos también la obtención del coeficiente del alfa de Cronbach a nivel general de la escala. En los autores, en la literatura se menciona que para que un instrumento sea válido y sea confiable, el alfa de Cronbach tiene que ser una medida superior al 0.8 y nuestra escala tuvo una puntuación del 0.94. Ante esto podemos afirmar que es una escala que cumple con los criterios de validez y confiabilidad. Para la aplicación del instrumento se realizó de manera autoadministrada. Les enviamos un correo electrónico que también formó parte de un incentivo a la participación, en el que se garantizaba que la persona tuviese toda la información, que comprendiera el proceso, el alcance que iba a tener esta investigación, con quién se iban a compartir los resultados y qué uso se le iba a dar. Esto para garantizar también como algunos de los criterios y normas éticas presentes en el proceso de investigación. Y garantizar también la condición de voluntariedad. Nadie fue obligado, nadie fue presionado a participar. Este incentivo, ¿verdad?, que realizamos para la participación consistió en una rifa de tarjetas de regalo en diferentes puntos de compra y la participación en algunos talleres que nosotras impartíamos, por ejemplo, elaboración de currículum, como estrategias para la búsqueda de empleo. Y realizamos este incentivo, lo enviamos cuando enviamos también la escala, y consideramos que algunos de los elementos que también pudieron influir en ese proceso fue, por ejemplo, el periodo académico en el que aplicamos el instrumento, que fue a final de semestre. Entonces, como estudiantes también sabemos que es el periodo en el que uno está más pendiente de recibir las notas, los promedios, que faltó alguna cosa, ¿verdad? Entonces, consideramos que esas son algunas de las cosas que favorecieron también el índice de respuesta, puesto que de la muestra, que eran 335 personas, obtuvimos respuesta de 321. Lo consideramos un gran éxito, puesto que representa el 95,6% en el índice de respuesta. Una vez que obtuvimos toda la información, clasificamos este análisis mediante el programa RI en tablas dinámicas de Excel y obtuvimos 4 grandes resultados, que eran características de la muestra, resultados que se obtenían según las competencias de empleabilidad, resultados según las habilidades que conformaban esas competencias y resultados vinculando el nivel de desarrollo según la experiencia laboral. Vamos a ver con más detalle algunos de estos resultados. Respecto a la facultad, vemos cómo los porcentajes que se presentan en este gráfico corresponden tanto a la población como a la muestra. Esto nos garantiza que se mantiene la proporcionalidad de los estratos. Y vemos, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Sociales, representada con el color rosado, que representa el 48%, mientras que otras facultades, como por ejemplo el CIDEA, representada con el color celeste, tan solo conforma el 1,9%. Esta distribución puede deberse tanto a la cantidad de carreras que estaban acreditadas en el segundo ciclo, como a la matrícula de estudiantes según el nivel. Un dato importante respecto a la facultad es que todas las facultades de estudio se concentran en los niveles tanto alto y muy alto de desarrollo competencial. Eso lo consideramos como un resultado bastante positivo a nivel de la universidad, ¿verdad? Que sus estudiantes tengan un alto nivel de desarrollo de competencias. Vemos, por ejemplo, cómo la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar, la Facultad de Ciencias de la Salud y el CIDEA tienen la mayor representatividad en el nivel muy alto de desarrollo de competencias, mientras que, por ejemplo, el CIDE o la Facultad de Ciencias Sociales tienen menor representatividad en el nivel muy alto. Esto era contrario a lo que nosotras esperábamos, puesto que consideramos que las ciencias sociales y el CIDE, por tener carreras o por ser facultades con un eje transversal social tan presente en el que el perfil de ingreso y egreso del estudiante va muy relacionado con las competencias, creímos que iban a ser las facultades con mayor desarrollo y no fue así. De igual forma se evidencia también a nivel de las carreras. Por ejemplo, vemos como ciencias geográficas o enseñanza de la matemática son las 2 carreras con mayor representatividad en el nivel muy alto, mientras que carreras como ingeniería en topografía y catastro o relaciones internacionales tienen un menor índice en el nivel muy alto, pero tienen una mayor representatividad en el nivel alto. Con respecto al género, estuvo distribuido en un 55,5% por el género femenino, un 43,9% por el género masculino y un 0,6% en el género no binario. El género, como vemos en el recuadro, el género femenino tiene mayor representación en el nivel muy alto de desarrollo competencial, con un 46,1% en comparación con el género masculino, que tenía un 32,6%. Y el género masculino tiene mayor representación en el nivel alto, representado con el color verde, con un 61,7%.
Respecto a esta puntuación promedio que obteníamos según las medidas de tendencia central por género, encontramos información relevante respecto a las competencias de comunicación y de trabajo en equipo. En estas competencias resultó mayor la puntuación, según las medidas de tendencia central, en las mujeres que en los hombres. Y en las competencias de aprender a aprender y resolución de problemas, la puntuación se concentró en el nivel alto. Respecto a la distribución por nivel, el 52,6% de la muestra correspondía al tercer nivel, mientras que el 47,4% correspondía al cuarto nivel de carrera. En respecto a la puntuación promedio, o sea, el nivel general de desarrollo competencial, no se observan diferencias significativas estadísticamente entre los niveles de carrera, pero sí se encuentran diferencias según la puntuación por competencias. Tal es el caso de la competencia de comunicación, en la que, por ejemplo, el tercer nivel de carrera tiene una mediana, de 5, o sea, correspondiente al nivel muy alto, mientras que el cuarto nivel de carrera tiene una mediana en el nivel alto. Esto era contrario a lo que nosotras también como investigadoras esperábamos, basándonos también en la revisión literaria que realizamos, puesto que se informaba o se escribía que conforme la persona avanzaba curricularmente, o sea, conforme más acceso a la formación académica tenía, más competencias desarrollaba. Y eso fue lo opuesto. Podríamos considerar que no solamente podría deberse a la formación académica, sino también a características propias o personales del estudiantado, a una mayor capacidad introspectiva o autocrítica. Como parte de los resultados por habilidades, la habilidad con mayor puntuación para ambos niveles de carrera fue trabajo colaborativo. Y esta habilidad, fue seguida de liderazgo y comunicación digital para el tercer nivel y de comunicación digital y comprensión interpersonal en el caso de cuarto nivel. Respecto a la edad, vemos la mayor concentración de la población en rango de edad de 18 a 24 años, representada por un 76,9%. Este dato nos parece relevante, puesto que el rango de menor edad, o sea, de los 18 a los 24 años, se concentra en las puntuaciones más altas de las 4 competencias, tanto aprender a aprender, comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas. Esto no contribuye a la afirmación de que a mayor edad, o igual que lo decíamos respecto al nivel, a mayor nivel de desarrollo de competencias. Fue contrario a los resultados que esperamos. Con respecto a la experiencia laboral, realizamos el estudio sobre si las personas tenían experiencia o no tenían experiencia laboral. Y ante esto podemos decir que las personas que sí tenían experiencia laboral se concentran en el nivel muy alto, o sea, en el nivel más alto de desarrollo competencial. Mientras que las personas que no tenían experiencia laboral se concentran en un nivel inferior, al muy alto, al nivel alto. Respecto a, desde el enfoque de empleabilidad basado en competencias y la relación entre competencias versus posibilidad de conseguir un empleo, se establecen dos relaciones. Una es referente a la cantidad, o sea, a más desarrollo de competencias, mayor empleabilidad, y la otra relación es respecto a la pertinencia, o sea, a más competencia necesaria o a más competencia pertinente, mayor empleabilidad. En esta condición de pertinencia nos interesaba saber si esta experiencia laboral que tenían las personas era o no relacionada con la carrera. Y obtenemos, por ejemplo, que en las personas que tenían experiencia laboral que sí era relacionada a la carrera, tenían puntuaciones en el nivel muy alto, mientras que las personas que sí tenían experiencia laboral, pero no era relacionada a la carrera, tenían puntuaciones generales en el nivel alto. Esto nos parece relevante al interpretarlo, verlo, analizarlo con respecto a la teoría, porque se mencionaba que las personas que no tienen experiencia laboral es a quienes más se les exigen el mercado del trabajo, el mundo del trabajo, tener estas competencias genéricas, transversales, de empleabilidad, para compensar la posible falta de experiencia o conocimientos. Respecto al enfoque constructivista de las competencias, considera que deben existir 4 condiciones ambientales para que se considere que ese ambiente es un ambiente propicio para el desarrollo de competencias. Estas condiciones son que haya confianza, que haya participación, colectividad en el contexto y complejidad de saberes. ¿Cómo consideramos que las actividades cocurriculares que se realizan en la Universidad Nacional cumplían con estas 4 condiciones? Consideramos la actividad cocurricular como una de las variables de parte de la experiencia laboral. Y vemos, por ejemplo, las 4 categorías consideradas como actividades cocurriculares, que son equipos o grupos representativos, movimiento estudiantil, que tiene que ver como con la representación FEU, la participación académica, estudiante asistente y una voluntariado. Acá podemos ver que las personas que tienen más representación en el nivel regular, o sea, en el tercer nivel de desarrollo competencial,
son las personas que no tienen experiencia laboral ni han participado en actividades co-curriculares. Las personas que sí cumplen ambas condiciones, o sea, sí tienen experiencia laboral y sí han participado en actividades co-curriculares, tienen más representación en los niveles alto y muy alto. Un dato muy relevante es que las personas que sí tienen experiencia laboral fuera del ambiente universitario y no participaron en actividades co-curriculares presentan porcentajes muy similares con respecto a las personas que no tienen experiencia laboral, pero sí habían participado en las actividades co-curriculares. Esto nos lleva a plantearnos, ¿verdad? Es decir, que esta participación en las actividades co-curriculares podría permitir que las personas desarrollen y fortalezcan sus competencias de manera similar que lo harían en un ambiente laboral fuera de la universidad. Vemos, por ejemplo, en el gráfico inferior que las personas que han participado en una de las categorías de actividad co-curricular se concentraban en el nivel muy alto, en un 55,8%. Las personas que participaron en 2 de las categorías descritas anteriormente representaban el 62,8%, mientras que las que participaron en las 4 categorías representaban el 66,7%. O sea, entre mayor participación en actividad co-curricular, mayor nivel de desarrollo de las competencias de empleabilidad. Esto lo detectamos como una tendencia alcista que apoyaba esta hipótesis. Pero esto nos parece muy importante de mencionar, puesto que nuestra investigación es de carácter descriptivo. Sin embargo, queríamos considerar alguna de la información que se obtuvo de las variables categóricas para extraer información más cualitativa, para sacarles el jugo, como decimos popularmente, a los datos que habíamos recolectado. Es imprescindible, es muy importante señalar que estos hallazgos tienen un carácter preliminar, puesto que no pretenden dar respuesta ni a la pregunta de investigación ni a los objetivos de investigación. Aprovechamos esta información que teníamos para aplicar algunas pruebas de independencia o de pruebas de homogeneidad. En este caso realizamos prueba de chi cuadrado o prueba de bondad de ajuste. En esta prueba consiste en que se establecen 2 hipótesis. Una hipótesis alternativa que indica que las dimensiones no son independientes y una hipótesis nula que indica que 2 dimensiones son independientes. Se calcula el valor del p-value, que es un dato que se calcula a partir de esta fórmula que vemos por acá, según la distribución normal estándar con un 95% de confianza. Si el valor arrojado, o sea, si el resultado del cálculo del p-value es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto se aprueba la hipótesis alternativa y se llega a la conclusión de que las dimensiones que se están estudiando sí se encuentran relacionadas o tienen relación entre sí. En esta fórmula que vemos por acá, la O corresponde a los valores observados, la I a los valores esperados y eso se calculan estadísticamente. Como resultados de estas pruebas de independientes, podemos decir que los grupos de edad y la competencia específica de resolución de problemas, al obtener un p-value aproximado de 0, se tiene una relación de que una variable no es independiente de la otra, o sea que existe relación entre esas 2 dimensiones. Esto nos parecía muy interesante al analizarlo con la teoría, puesto que esta competencia implica reconocer consecuencias a largo plazo, dar soluciones a los problemas y asumir responsabilidades. Y vemos cómo, conforme avanzaba la edad, esto tenía que ver con los ambientes en los que las personas se habían tenido que readaptar, que tenían que haberse realineado respecto a las nuevas demandas del mundo del trabajo. A este grupo de mayor edad es el que se le demanda mayor nivel de competencias respecto a la actualización profesional. Respecto a las características de la experiencia laboral, si era o no relacionada a la carrera, si era un empleo fijo, un empleo temporal. En combinación con la competencia aprender a aprender, obtuvimos un p-value aproximado de 0.003. Esto nos parecía relevante al entenderlo desde la teoría que decía que el sector empleador busca personas que sean trabajadoras del conocimiento, por lo que se responsabilizan de su propio desarrollo profesional y el aprendizaje permanente se convierte en una necesidad, un elemento clave para el éxito. No buscan una persona que sepa hacer de todo, sino buscan una persona que quiera aprender de todo y que se disponga y que sepa cómo aprende, que sepa cómo aumentar su conocimiento. En la tercera relación, que tuvimos puntuaciones en el p-value, fueron las características de esta experiencia laboral según la competencia de trabajo en equipo. Se obtuvo un p-value del ser aproximado al 0.05 y esto lo entendíamos desde la teoría, ¿verdad? Como que el sector empleador está buscando personas que puedan aportar diferentes puntos fuertes, puntos de vista a los equipos, que supervisen, evalúen el progreso, insten al equipo cuando sea necesario y aporten estas ideas innovadoras. Eso quiere decir que requiere niveles de desarrollo competencial mucho más altos. Al trascender la competencia de lo que yo desarrollo como persona, al cómo me desenvuelvo en un grupo, al cómo lidero otros grupos, por ejemplo.
Y es por eso que en el tema de las conclusiones planteamos, bueno, acorde a los objetivos que habíamos planteado inicialmente, en el primero, que es respecto al establecimiento de ese perfil, ¿verdad? Y a la descripción del estándar de desarrollo, nosotras realizamos, y la mayor conclusión en realidad va orientada hacia lo que fue la fundamentación teórica para poder construir justamente esta escala de la que estamos pues comentándoles el día de hoy. Para hacer eso hubo que pasar, por supuesto, por lo que fue, digamos, la descripción como tal, de poder hacer la revisión teórica de los diccionarios, como decía la compañera, para poder formar esas 4 competencias, de la cantidad de habilidades que además tenía cada una de esas competencias, hubo que hacer otro criterio, digamos, de exclusión. O sea, fue realmente un trabajo pues bastante fuerte, ¿verdad? Que por eso consideramos que la principal conclusión respecto a esto en realidad es haber, digamos, establecido, podido, logrado establecer ese perfil para poder pasar al segundo objetivo, cuyo, digamos, cuya principal conclusión en realidad ya fue prácticamente la elaboración de ese instrumento que respondiera específicamente al perfil con las características de estos estudiantes que mencionamos, que dicho sea de paso, como mencionábamos al inicio, son los que están más cercanos a lo que viene siendo la inserción laboral. Por eso es tan importante que estos criterios como tal de los que estamos hablando fuesen y respondiesen directamente a esas experiencias que se pueden vivir en el área laboral, ¿verdad? Y que son las que se espera, pues, que tengan desarrolladas, pues, las personas que van a ingresar al mercado laboral. Así como en el tercer objetivo, entonces nuestra igual principal conclusión básicamente fue haber hecho el estudio de la variable dentro de un lugar determinado, ¿verdad? El comportamiento que tienen el estudiantado dentro de la universidad y aquellas experiencias, como bien lo mencionábamos, la participación co-curricular y en diferentes espacios de la universidad que propiciaban específicamente que las personas pudiesen tener o aparentaban pues tener un mayor nivel de desarrollo de esas competencias. Entonces también sabemos que eso es parte de un insumo importantísimo que abre pues paso para futuras líneas investigativas. Ahora bien, respondiendo específicamente a la pregunta de investigación que nos habíamos planteado, perdón, inicialmente, podríamos decir entonces que la conclusión principal del trabajo es que el estudiantado de la Universidad Nacional que se encuentra o que se ubica en estos 2 niveles tiene un alto nivel de desarrollo de competencias de empleabilidad, lo que básicamente significa que se encuentran en una posición favorable ante la inserción laboral. ¿Qué significa eso además? Bueno, que además de tener un nivel alto, quiere decir que son personas que demuestran plenamente desarrollados sus saberes, de los que conversábamos inicialmente, poseen un nivel superior de complejidad y de detalle, potencian la efectividad de su trabajo aplicando destrezas para poder alcanzar objetivos no solamente individuales, sino también colectivos, en pro de lo que viene siendo la mejora continua. Se desenvuelven también, o suelen ser personas que se desenvuelven en una gama amplia de actividades laborales, profesionales, técnicamente complejas, que son llevadas a cabo en una gran variedad de contextos, porque recordemos que estamos hablando de competencias de empleabilidad. Entonces, trasciende el área técnica de formación de la persona, ¿verdad? Del área académica, sino que también recuerden que esas competencias se pueden llevar a diferentes procesos. Además, suelen ser personas también que tienen un alto grado de autonomía y responsabilidad personal y que a menudo también se les suelen delegar funciones que requieran responsabilizarse por el trabajo de otras personas. A partir de esta conclusión, entonces planteamos las recomendaciones de nuestro trabajo en 3 grandes áreas o hacia 3 grandes sectores. En primer lugar, hacia todas aquellas instituciones, organizaciones, profesionales que acompañen procesos de formación profesional y ocupacional, recomendamos en primer lugar poder utilizar esta escala que nosotros elaboramos en este trabajo como un insumo de acompañamiento en aquellos procesos de búsqueda de empleo, como una herramienta que puede ser objetiva para evaluar las competencias entre aquellas personas que son candidatas a un puesto de trabajo. Asimismo, recomendamos pues considerar el instrumento como tal como un insumo para el estudio del desarrollo de las competencias durante la experiencia laboral, ¿verdad? Que sería pues sumamente rico que pudiesen pues contextualizarlo y ver también inclusive, ¿por qué no?, en una futura línea de investigación, pues un avance, ¿verdad? De por qué, de cómo se vería, digamos, incluso con un mismo estudio, por ejemplo, longitudinal o algún otro tipo de estudio que pueda pues también sería pues sumamente interesante, ¿verdad? Y también planteamos para este mismo sector que en un ambiente laboral este estudio podría en realidad realimentar los programas de desarrollo profesional como un insumo de capacitación y formación en áreas de mejora, que se puedan adaptar más pues a las demandas de medio. Ahora, para el sector de las instituciones de educación superior, que es por supuesto nuestro campo principal, bueno, estamos recomendando también que se puedan emplear enfoques, metodologías, fuertemente la capacitación al cuerpo docente en lo que son estrategias orientadas hacia la mejora de competencias de empleabilidad, siempre de la mano con las competencias específicas, porque también desde que hacíamos la revisión en antecedentes, también veíamos en algunos de los estudios que hay universidades que de pronto sí implementan o a nivel curricular parecieran implementar pues estudios de fortalecimiento de competencias, sin embargo, no se da bien la mediación. Entonces, la mediación para con los profes, que son los que llevan pues o trasladan propician esos espacios directamente con el estudiantado para que se puedan desarrollar esas habilidades y esas competencias. Entonces, por eso nosotras también pues sugerimos
precisamente pues tener este abordaje metodológico. Sugerimos, por supuesto, seguir promocionando todavía más actividades curriculares, en el caso de la Universidad Nacional. Creo que es algo que a las dos, también como estudiantes y como investigadoras, nos deja muchísimo, porque ambas hemos sido partícipes de, yo creo que casi todas las categorías de trabajo curricular que viene por ahí. Entonces, también es sumamente importante ver cómo el resultado, ¿verdad? De acuerdo a lo que se vio, pues evidencia que si de pronto este tipo de actividades propician, ¿verdad? Ese desarrollo digamos, ir mejorando el nivel de desarrollo de empleabilidad en el estudiantado. Entonces, eso es sumamente importante por ahí, sumamente importante que sean también en áreas de todo tipo para que le permita también al estudiantado ir generando nuevas habilidades que se puedan pues contrastar mejor con lo que se va demandando en el medio. Y también, digamos, sugerimos para el sector de la educación superior o que se utilicen insumos de medición de competencias que además de integrar dentro de los planes de estudio las modificaciones co-curriculares, puedan también brindarle a la persona estudiante un insumo para saber a partir del momento en el que, por ejemplo, ingresa al sistema de educación superior, cuál es su nivel, conforme va avanzando en la carrera, poder ir midiendo también el avance y cuando sale, pues hacer incluso un contraste con lo que es el perfil de ingreso con respecto a la carrera y ver igual cómo se ubica pues respecto a lo que viene siendo ya el ingreso a la inserción al mercado laboral. Y por último, nuestro último sector es ya recomendado hacia colegas, ¿verdad? Que es específicamente el tema de profesionales en orientación. Tenemos las recomendaciones en 3 áreas sencillas. El primero tiene que ver con seguir impulsando el desarrollo de habilidades en la búsqueda de empleo mediante estrategias realmente efectivas, ¿verdad? Como el poder trasladar a las personas cómo crear correctamente el currículum, la preparación para las entrevistas, el uso de conexiones, ofertas y demás. Y también lo que es sumamente fundamental es seguir incentivando lo que es el pensamiento crítico con respecto a la exploración en el mundo laboral. Entonces, ahí es una espinita que dejamos también para los colegas, que hay que actualizarnos también, ¿verdad? En cuáles son las tendencias del mercado laboral, cuáles son esas nuevas formas de trabajo, cuáles son esos nichos hacia los que en este momento se está dando un mayor nivel o se está requiriendo un mayor nivel de empleabilidad en las personas y poder también trasladar este conocimiento a las personas que están en ese proceso de búsqueda de empleo, ¿verdad? Entonces, más allá de su área de formación académica, también ir empujando pues por ahí también un poquito el tema de las competencias de empleabilidad, ¿verdad? Que son sumamente necesarias y ya no solamente hablamos del proceso de inserción, sino también para el proceso de progreso profesional inclusive, ¿verdad? Para cuando pues necesiten cambiar de un puesto. Stephanie lo mencionaba ahora con el tema también de la realineación profesional, ¿verdad? Entonces, en la teoría también nos encontramos que hay personas que, ok, se insertan en el mercado, pero como esto va cambiando así, ¿verdad? El crecimiento, como decía, de la revolución 4.0, de las transformaciones globales va avanzando muy rápido, ya sabemos que no solamente quedarnos con un título académico garantiza, ¿verdad? Que el desempeño se vea de esa forma. De hecho, incluso a nivel teórico también se habla de desvinculación laboral, porque a veces contratan profesionales que parecieran tener ese dominio de competencias, sin embargo, a lo largo del tiempo en el que esa persona se desempeña en su trayectoria laboral, necesita nuevas habilidades que de pronto no siempre suelen ser suplidas por las personas. Entonces, es de nuestra importancia y retomando también el tema que en nuestros espacios de orientación laboral podamos también promocionar e informar precisamente sobre programas de capacitación, de actualización profesional, mejorar redes o conexiones que permitan también adquirir nuevas habilidades profesionales, competencias para mejorar la empleabilidad y para nosotros también mantenernos actualizados. A partir de todo este proceso investigativo que realizamos, sentimos muy orgullosos de haber presentado un artículo científico, resumen, ¿verdad? Denominado Percepción Estudiantil del Nivel de Desarrollo de Competencias de Empleabilidad en Carreras Acreditadas de la Universidad Nacional. Lo presentamos ante la revista electrónica Educar. Por nuestra parte, esa sería nuestra exposición. Les agradecemos muchísimo la atención y su presencia aquí, ¿verdad? Ahí vemos las personas que están presentes, entonces les agradecemos muchísimo. Muy bien, muchas gracias, Stephanie y Allison, por esta presentación. Agradecemos mucho que hayan compartido esta experiencia tan interesante de trabajo final de graduación. Para continuar con este proceso, en la siguiente etapa entramos a un espacio con el Tribunal Evaluador y para ello estaríamos iniciando con el compañero tutor de este trabajo, el máster Josué Jiménez Zulate. Adelante, don Josué. Muchas gracias, don Víctor. Compañeras, primero que nada, felicitarlas. De verdad que es un orgullo estar el día de hoy con ustedes aquí en su defensa de tesis. Pregunta nada más como para ver si la logro embarcar o no. ¿Tienen como a mano el tema de lo de la estandarización de las competencias? Sí, como Ok, ejemplo. sí, exacto. Lo que me gustaría es que ustedes nos pudieran explicar,
ya con ejemplos de cómo hacen la estandarización, porque ustedes en la diapositiva que tienen relacionada por ahí hablan de la utilización de una fórmula. Entonces, tal vez si nos pudieran como ampliar esa explicación de esa fórmula de estandarización con algún par de ejemplos, para que nos quedara como un poquito más claro. Claro, con muchísimo gusto. Gracias. Compartirles aquí la pantalla. Les agradecemos mucho la pregunta porque por tiempo y por demás no podemos presentar toda la información que logramos obtener, pero sí consideramos que esta tabla en específico de la operacionalización de la variable es el mayor aporte metodológico que podemos sacar como conclusión de nuestra investigación. El haber construido el perfil, nosotras, y la estandarización fue un proceso que nos dejó mucho conocimiento incluso para seguir realizando o seguir construyendo nuevos instrumentos o nuevos sí, instrumentos de medición de diferentes áreas, no solamente de competencias, porque este proceso involucró poner en práctica y unificar un montón de conocimientos tecnológicos, estadísticos, a nivel disciplinar, conocimientos teóricos, o sea, implicó nuestras competencias poder hablar de competencias. Vemos en esta tabla de la operacionalización cómo se encuentra, por ejemplo, la correspondencia entre las variables, que eran las competencias, las dimensiones, que en este caso correspondían a las habilidades, los indicadores que correspondían a este criterio de desempeño, ¿verdad? Que era, por ejemplo, en la habilidad, en la competencia, perdón, de aprender a aprender, en la habilidad de planificación. ¿Qué medíamos de planificación? Porque sabemos que planificación podría ser un tema gigantesco. Entonces, ¿qué medíamos de esa? Este criterio de desempeño. ¿Y cómo medíamos este criterio de desempeño? A partir del establecimiento de estas tres evidencias. Recordemos que para escribir o para redactar correctamente estos criterios teníamos que utilizar un verbo, una situación concreta, un para qué o una afinidad y la descripción de un contexto. Consideramos que como nuestra escala es un instrumento de autopercepción, teníamos que facilitar toda esta información a las personas para que pudiesen, a la hora de leer los diferentes ítems, ubicarse en un contexto, ¿verdad?, que les permitiera decir como, mira, yo reacciono o no reacciono de esta manera. En el caso de los conocimientos, como, si yo tengo esto aprendido, qué tan presente lo tengo, ¿verdad? ¿Qué tanto conocimiento de esto tengo? Acá les compartimos algunos de los ejemplos. Por ejemplo, en los desempeños son como acciones concretas o comportamientos. Entonces son como, yo aplico esto o no lo aplico, yo utilizo estas estrategias o no las utilizo. Sí, recordando, perdón, nada más para apuntar ahí, recordando que igual por el grado o por la respuesta, ¿verdad? Era la medida en la que yo utilizo, ¿verdad? O me siento identificada con X o Y ítem. Entonces, en este caso, como bien lo mencionaste, todo lo que es desempeño era lo que iba, pues, adecuado específicamente al comportamiento. Entonces, como bien lo dice ella, era, ok, yo leo esta situación que va relacionada con una conducta, analizo, ¿verdad? Pienso como persona que está contestando, ok, ¿en qué medida yo aplico esto, ¿verdad? ¿Qué tan identificada me siento con esta aplicación específica? Si es algo, por ejemplo, del tema de conocimiento, entonces, ok, por ejemplo, si a mí me preguntan, yo sé trabajar en equipo, ¿verdad? Si tengo la comprensión y digo, sí, sí, yo sé trabajar en equipo, pero de pronto leo el enunciado que me están planteando sobre el trabajo en equipo y resulta que hay cosas con las que de pronto no estaba tan familiarizada, ¿verdad? O con el tema de actitudes, yo digo, no, sí, yo puedo trabajar en equipo, pero cuando me presentan uno de los ítems, por ejemplo, como, no sé, tener actitud favorable ante escuchar ideas de otras personas, puede que ya entonces mi grado de calificación ya no sea el más alto, sino que yo diga como, ok, puede que no sea tan receptiva, ¿verdad? Escuchar preguntas de otras personas. Entonces ya ahí el grado de calificación va bajando, ¿verdad? Entonces, de autopercepción en realidad, porque así era, pero sí quiere, digamos, hacer hincapié como en recordar que en efecto, digamos, es en la parte de los grados, ¿verdad? Qué tan identificada me siento con una u otra cosa, y a partir de esos tres conocimientos es que también, pues, se hace, digamos, el principal, o se establece el criterio de medición principal. Recordemos que la escala iba en las afirmaciones según yo estoy muy de acuerdo con esto o estoy muy en desacuerdo sobre cómo yo actúo, cómo pienso, cómo actúo a nivel, o sea, cómo son mis actitudes respecto al ítem que se me presenta. No sé si con eso le contestamos la pregunta. Sí, nada más una última preguntita y con eso ya estaría terminando. ¿Qué aprendizaje con el tema de la construcción del instrumento se llevan? Cuando digo ese aprendizaje me refiero a la primera vez que nos encontramos, que no era todavía el tutor de ustedes, sino que cuando ustedes estaban en el curso de investigación se acercaron y me pidieron evaluar un instrumento que tenían justamente por requerimiento del curso versus a lo construido al día de hoy. Si quieres dar En mi caso, ¿verdad? Por lo menos en mi caso particular, creo que ese conocimiento, ese insight que decimos nosotros en orientación, en mi momento llegó cuando encontramos el marco de normalización
de competencias o de estandarización, porque sí entendíamos el cómo nosotras desde nuestra posición como investigadoras estábamos comprendiendo el tema de las competencias de empleabilidad, teníamos insumos del enfoque constructivista, pero hasta que llegamos a la normalización entendimos cómo estas dos cosas combinadas podían dar, o sea, era como la operacionalización de la variable, hasta ahí logramos decir como, sí, esta era la forma en la que se hacían los instrumentos. Y fue increíble porque habíamos realizado una investigación bibliográfica bastante exhaustiva. Y cuando encontramos esta información, empezamos a encontrar muchísimos otros instrumentos que eran similares o que respaldaban también la forma en la que nosotras construimos, en este caso, la escala, la EMSE, ¿verdad? Entonces creo que ese es mi mayor como aprendizaje, como basarse siempre cuando uno está haciendo un proceso de investigación, empezar, como lo dice este paradigma también, de lo general a lo particular, ir buscar como, si este es mi tema, no buscar solamente de lo que yo estoy investigando en particular, sino como qué se ha hecho a nivel general de este tema, cómo se ha investigado, de qué lugares se ha investigado, porque eso le permite a uno también definir y delimitar como si yo lo estoy viendo desde aquí o lo estoy posicionando desde este lugar, ¿verdad? Porque en este caso nuestra escala tenía que corresponder a nuestra disciplina como orientación, tenía que corresponder a un enfoque investigativo, a un enfoque teórico, a un enfoque de las competencias de empleabilidad, a un enfoque de empleabilidad. Entonces eran muchas formas de entender el tema y creo que eso nos permitió como hacer el instrumento de lo mejor posible, ¿verdad? Creo que estamos bastante satisfechas con la escala como tal. Yo, tal vez, José, para añadir algo ahí, además de lo que usted decía, porque en efecto también me uno a que la luz, ¿verdad? La primera luz, después de muchas veces que creíamos haber visto la luz, la primera salió ya cuando encontramos, ¿verdad? El marco de estandarización, porque fue como decir, ok, sí, esta es la forma, ¿verdad? Como decía Esther, y creo que particularmente, o al menos para mí también, el haber encontrado el documento de la Organización Internacional del Trabajo, específicamente con todas aquellas habilidades, ya era algo también un poco más sustancial, porque nos estaba dando, vamos a ver, de todos los listados, de todos los diccionarios, correcto, que venían muy enfocados incluso hacia el área conductual, ¿verdad? O sea, siguen siendo investigaciones muy enfocadas hacia el desempeño de la persona específicamente y siguen siendo o encontramos al momento de hacer la triangulación de competencias y de habilidades similitudes, pero había algo que no nos gustaba. Dentro de toda la definición, cuando empezamos a hacer la triangulación, nosotros decíamos, no, por ejemplo, no sé, en comunicación no nos hace falta una espinita, nos hace falta eso. De todas las competencias que hay, ¿cómo las distinguimos, verdad? ¿Cómo hacemos esa selección específica para que el instrumento no vaya a ser demasiado pesado de contestar, pero que nos pueda arrojar los resultados que en realidad nosotras queremos conocer? Entonces, cuando también encontramos este documento de la Organización Internacional de Trabajo, también pues viene, ¿verdad?, a hacer precisamente el complemento con, ok, esta es la forma, estas son el tipo de competencias, sacamos las características de la población hacia la cual queríamos dirigirnos, en el contexto en el que queríamos dirigirnos, y a partir de eso se creó. Y yo creo que a mí también particularmente algo, ¿verdad?, que me deja en el proceso es que una y otra vez nos cuestionábamos o decíamos mientras hacíamos la indagación teórica, pensábamos, es que no encontramos la cita que nos respalde esto, ¿verdad? Teníamos miedo de crear teoría, ¿verdad? Porque una está acostumbrada en los trabajos de la universidad a que usted busque y respalda a partir de la teoría que se encuentra, ¿verdad? Pero cuando toca generar teoría siempre está ese temor, o al menos nos encontramos con eso muchas veces, como de cómo fundamentamos esto, ¿verdad? ¿Será no que sí se puede? La cita perfecta. Ajá, exacto, ese era el tema siempre, ¿verdad? No encuentro la cita perfecta. Entonces, pues haber amarrado todos esos puntos, ¿verdad? Esas luces para poder terminar hoy con el instrumento que tenemos, ¿verdad? El día de hoy yo creo que es también un súper avance y que en efecto deja muchísimo aprendizaje, como decía Steph, para inclusive seguir ya haciendo instrumentos, tal vez no solamente el área laboral, pero sí por lo menos un precedente súper importante en la forma correcta de realizarlo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, muy bien. Continuaríamos entonces con las compañeras que estuvieron fungiendo como lectoras de este TFG y le damos paso a la máster Carolina Conejo. Hola, buenos días. Bueno, primero felicitarles por la investigación tan extensa, ¿verdad? Que como ustedes bien dijeron, tal vez se extendió hasta más del tiempo que ustedes querían, pero una cosa llevaba a otra y bueno, felicitarles porque pudieron concretizar, ¿verdad? No solo la idea, sino desarrollarla de una manera muy exitosa, me parece a mí. Yo les tengo dos preguntas, precisamente porque les conozco a ustedes como estudiantes, ¿verdad? Y sé lo proactivas que pueden ser. ¿Qué les llevó, ¿verdad?, a determinar este tema como tema de investigación? Porque ustedes han andado por muchos temas y conocen de muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando uno investiga sobre algo es porque les llama la atención. Entonces sí me gustaría conocer un poco de ese contexto, cuál fue ese clic para poder desarrollar, ¿verdad? Porque el factor aquí de gusto y pasión por el tema es importantísimo, pero ¿en qué parte, ¿verdad?, de la carrera está ese match, esa vinculación con el tema que lo desarrollan ampliamente
ya en un trabajo final de graduación. Esa sería la primera. Y la segunda, que creo que fue una constante en las devoluciones también, ¿verdad? ¿Cuál es el principal aporte que ustedes como investigadoras hacen a la disciplina de orientación? ¿Verdad? Porque precisamente por lo disruptivo que puede ser el tema. Eso sería. Bueno, voy a empezar esta vez con la primera pregunta, tal vez. Fue un vacilón, con todo su permiso de comentarle el cómo llegamos a trabajar juntas o a decidir trabajar juntas este trabajo, ¿verdad? Porque como bien lo decía Caro, bueno, yo creo que la mayoría de profes que están acá nos ha tenido, digamos, como estudiantes, saben que trabajamos como estudiantes juntas, pero la decisión de haber trabajado juntas no llegó porque nos caigamos bien, porque trabajemos bien en otros momentos, no, llegó justamente, de hecho, de un proceso con todo respeto lo voy a decir así, muy vacilón a mi criterio, porque nosotras cuando estuvimos dentro del curso, ¿verdad? Haciendo de la universidad que correspondía hacer la indagación de las áreas y de ver las investigaciones y demás, cada una de nosotras hizo como su listado de áreas de interés, ¿verdad? De áreas de orientación, de temáticas y demás, y nos expusimos los temas, ¿verdad? Entonces, como ya había, digamos, un buen precedente de trabajo juntas, nos expusimos los temas y encontramos casualmente interés precisamente en este tema. Entonces, a mí, bueno, a nivel particular, ¿verdad? Lo que me hizo clic o lo que me llamó la atención, creo que va muy relacionado a lo que vos decías y que en efecto han dado como por todas las ramas, ¿verdad? Como por de todo un poquito. Entonces me llevó a cuestionarme o a preguntar, ok, ante este panorama que hay ahorita, ¿verdad? Ante el estar viendo que hay profesionales necesarios que tengan no solamente la formación académica, sino que tengan también conocimiento en otras áreas, ¿cómo estará posicionado? Ahí me llevó a pensar, ¿cómo estaremos nosotros posicionados, verdad? Inclusive me atrevería a decir que como universidad humanista, porque si se contrasta con la teoría de la revolución digital, ¿verdad? Mucha gente diría como cómo se mantiene la Universidad Nacional, que tiene su base humanista, ¿verdad? Su filosofía y sus cosas ante los cambios, digamos, ante lo que está, digamos, sugiriendo el medio, ¿verdad? Que hay que, pues, completar ya, ¿verdad? Entonces, a mí particularmente me llamó la atención y dije como, ok, a mí me gustaría investigar, ¿verdad? Saber realmente cómo se están preparando esas personas cuando como estudiantes, por lo menos en nuestro periodo, digamos, si fuese ajeno a orientación, creo que en realidad, si fuese otra carrera, no tendríamos siquiera conocimiento o acompañamiento en realidad para poder insertarnos en el mercado laboral desde nuestra universidad, ¿verdad? Entonces, si a nosotras, o a mi caso, hablando individualmente, si a mí como profesional en orientación me surgió la espinita, ¿verdad? Se me quedó por ahí la espinita, como mira, ¿cómo estaremos? Pensé aún más en las carreras y en los profesionales que están cercanos a entrar al mercado laboral y no saben ni siquiera, por ejemplo, elaborar bien un currículum, ¿verdad? Si la universidad está o no brindando el servicio, qué necesita, por ejemplo, la universidad, pues, para poder fortalecer ese servicio precisamente, incluso dentro de la misma conciencia que hablábamos de seguir fomentando el pensamiento crítico de nosotras como estudiantes, ¿verdad? Como personas estudiantes, no esperar a que la U lo haga todo, ¿verdad? Sino más bien cómo estamos entonces posicionados como estudiantes respecto a ya lo que viene siendo el ingreso en el mercado laboral. En mi caso, como te digo, eso fue como lo que me hizo clic, ¿verdad? Como decir, ok, estaría interesante, ¿verdad? De investigar como cuál es la posición del estudiantado de esta universidad particular con estas características que brinda además estas oportunidades, por ejemplo, participación co-curricular, entre otras cosas, y ver, digamos, cómo estábamos ubicados ya con respecto específicamente a lo que era, pues, esas habilidades para búsqueda de empleo y, pues, para mantenerlo, ¿verdad? En mi parte, creo que el cómo llegamos a competencias de empleabilidad, quienes están aquí saben que fue un proceso donde anduvimos por el índice, era algo relacionado a empleabilidad, pero no sabíamos cómo qué de empleabilidad. Yo creo que tuve como tres aspectos que me influyeron mucho, que fue, por ejemplo, el acercamiento que tuve trabajando con Josué respecto al proceso de acompañamiento a personas en orientación laboral, que era una espinita que conversábamos, que incluso en la noche era como, José, me encontré este artículo, léalo, ve qué interesante. Y, o sea, como, yo le agradezco mucho a él que inyectara como esa espinita de orientación laboral en mí. Es un profesional al que admiro muchísimo. Creo que otro aspecto también que influyó fue el que nosotros estábamos en un nivel de carrera que ya estábamos también próximas a insertarnos en el mercado laboral y era como, mira, qué tan preparadas estábamos o qué nos haría falta, qué nos interesa. Entonces también pienso que parte de un interés personal también. Y otro aspecto que por lo menos en mi caso fue muy importante fue el estar realizando diferentes revisiones de los instrumentos que realiza la OLAP, como las radiografías laborales y demás, en las que se señala, por ejemplo, el montón de competencias o habilidades que el sector empleador valora más en la población que está trabajando, ¿verdad? En las personas casi que recién graduados que realiza el estudio de la OLAP. Pero no había como esta información contraste de, mira, ¿y cómo están saliendo los graduados, ¿verdad? Sino como qué se está viendo en el medio, pero no se están evaluando en las universidades las competencias de empleabilidad. Creo que esos son como los tres aspectos que nos dirigieron ahí a llegar a las competencias de empleabilidad. Me queda el principal aporte de la disciplina. Después de toda esta investigación,
ustedes como profesionales en orientación, ¿verdad? Yo sé que son muchos, pero ¿cuál determinarían que es un muy buen aporte, ¿verdad? A la disciplina. Ujú. Sí, yo pienso que desde mi, ¿verdad? Desde mi punto de vista, a partir de vivir este proceso de investigación, creo que había considerado la orientación desde una sola mirada, digamos, siempre se nos acostumbró, yo no sé si también como estudiante se fue mi visión, que la orientación iba muy enfocada como a orientación educativa u orientación vocacional. Y cuando llegamos a orientación laboral, por lo menos nuestra generación vivió el cambio en la malla curricular en el que nos quedamos con grandes vacíos de orientación laboral al eliminar algunos cursos y algunas situaciones que ocurrieron a nivel curricular. Y creo que ese incentivo de tener nosotras que responsabilizarnos de buscar nuestra propia información, de educarnos también y de investigar un poco más sobre orientación laboral, nos permitió ubicarnos desde una posición como más allá de la disciplina de orientación, como entender desde nuestra posición qué estamos entendiendo por empleo, qué estamos entendiendo por la trayectoria que lleva el trabajo, qué estamos entendiendo. Y creo que el mayor aporte que podemos hacer ahorita es posicionar un instrumento desde orientación, porque vemos en las diferentes investigaciones como en los procesos de contratación, de selección y de inserción de empleo, muchos de los instrumentos que se utilizan son realizados desde diferentes áreas y se mantienen generalmente desde un enfoque muy funcional, en el que, por ejemplo, profesionales en psicología o profesionales en administración o recursos humanos realizan este proceso de inserción y es un poco desde este modelo funcional, como usted cumple con estos requisitos o no cumple con estos requisitos, y no son instrumentos realizados desde una perspectiva que permita ese desarrollo, que no se clasifique a la persona como, mira, sí, estás o eres competente, ¿verdad? Sino como estás en este nivel, entonces lo que tendríamos que propiciar es este y este y este ambiente, ¿verdad? Creo que esa es una perspectiva muy de nosotros, o sea, como que nos caracteriza mucho desde la orientación el promover este proceso de desarrollo y entender que la orientación es un proceso vital, o sea, que es un proceso a lo largo del ciclo vital de la vida. Gloria me quitó las palabras con lo último que dijo, porque sí estoy, digamos, totalmente de acuerdo con la situación planteada, principalmente porque también desde la revisión de antecedentes nosotras decíamos, qué curioso, o sea, el tema en realidad de competencias ha sido así históricamente estudiado por las personas de administración, ¿verdad? Y de psicología laboral. Entonces, digamos, yo particularmente igual llegaba y leía, ¿verdad? Y en las partes de, por ejemplo, del análisis o que decían, ok, sí, miramos competencias y todo, yo decía, ¿por qué si somos profesionales en orientación, ¿verdad? ¿Por qué si tenemos esa capacidad y siempre decimos que sí, que hay que dar procesos de acompañamiento en la mejora, digamos, de competencias, de habilidades, que enseñamos, que educamos para la vida, ¿verdad? Y demás? ¿Por qué no estar en el ámbito laboral, ¿verdad? O sea, ¿por qué no también aprovechar lo que nos corresponde como disciplina, acompañando precisamente en esas áreas que decía Steph, que podamos apoyar más bien nosotros ahí también, ¿verdad? Entonces hablamos de que sí, que usted ingresa o le están haciendo una prueba, por ejemplo, recuerdo, eso también fue una espinita que me dejó por ahí con el tema, hace un par de años la CINDE, ¿verdad? Job Fair empezó a poner como uno de los criterios principales, ¿verdad? Dentro de sus pruebas y entrevistas, una prueba de habilidades, ¿verdad? Y empezó dentro de su misma difusión de las ofertas laborales y demás, ponían las habilidades que se requerían en cada puesto, ¿verdad? Entonces yo decía, ok, qué interesante sería si yo como persona que está buscando empleo llego y puedo esa lista de habilidades, poder preguntarme o cuestionar, ¿cómo estaré yo? O sea, ¿será que yo de verdad puedo trabajar en equipo? ¿Será que veo una persona y que sea una persona que es capaz, por ejemplo, de resolver, de planificar, de organizar? ¿Quién de todos esos profesionales podría decirme a mí, ¿verdad? ¿Qué nivel tengo yo con respecto a eso? ¿O qué planes de mejora podría específicamente aplicar yo para poder mejorar o elevar mis niveles de desarrollo? Entonces, precisamente en ese punto también yo digo, ok, sí, como profesionales en orientación podemos hacer eso, ¿verdad? Podemos acompañar en ese proceso de plan de mejora, podemos, darle a las personas esos insumos y hacerlo bien, digamos, desde nuestra parte disciplinar. Entonces, pienso que sí, que es uno de los grandes insumos, ¿verdad? Que se aporta desde nuestro charco, no desde otros como administración y demás. No, muchas gracias, me encanta y de verdad que me gustaría pues que en algún momento podamos realizar alguna validación con educación técnica también, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Compañera máster Katia Salas Pérez. Bueno, muy buenos días a todo el equipo asesor, a las compañeras, colegas Stephanie y Alison y a todas las personas que hoy nos honran con su compañía. Quiero primero decir que me siento muy honrada al formar parte del camino académico de Alison y de Stephanie en su formación de grado y también me siento honrada al ser parte de este comité asesor que ellas eligieron para que pudiéramos estar eh, en esta parte de su trabajo final de graduación. Quiero hacer un señalamiento, primero antes de las preguntas, con la importancia que ustedes le dan
al tema de la investigación desde la profesión de orientación, a lograr identificar el perfil por competencias, a la estandarización de las competencias y luego a generar ese instrumento que ustedes lo explican de forma bastante bien en su presentación. Y con ello quiero decir que ustedes desde ya le siguen dando ese empuje a la posición relevante de un profesional de orientación en Costa Rica. Entonces, felicitarlas por eso, porque creo que es fundamental que lo tenga que decir en este espacio, lo orgullosa que estoy de ustedes dos en este momento. Muy bien. Hay 3 preguntas que les quiero hacer. Todo es siempre en el marco de poder aclararnos mucho más esta investigación tan amplia, que no es una investigación que se delimitó a, a generar un procedimiento escrito en el reglamento de trabajo final de graduación, sino que fue mucho más allá y por ende les llevó a ustedes un tiempo bastante amplio en poderlo desarrollar y que tiene también que ver con el perfil de ustedes como personas profesionales, ¿verdad? Que son un perfil muy exigente y muy siempre dadas a dar lo mejor de cada uno de ustedes. La primera tiene que ver a partir de lo desarrollado por ustedes y que ustedes ahora lo señalaron. ¿Por qué ustedes creen que fue tan importante pasar de un marco de investigación cuantitativa, ¿verdad? Lo cual ustedes establecieron, y luego ustedes dan ese salto, ¿verdad? A decir, por aquí también tenemos que trabajar un poquito el marco más cualitativo, ¿verdad? Eso es uno, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque ustedes a lo mejor consideran que como investigadoras que ya lo vivieron, ¿por qué podría ser importante en el marco de una investigación? La segunda, que me encantaría saber cuáles competencias adquirieron ustedes a partir de esta investigación. Eso me encantaría saber, ¿verdad? Y que es válido que nos puedan contar desde su experiencia y que no sé si las estoy comprometiendo con esta pregunta, pero ustedes saben que me gusta entrar como en esa finura de Para no perder la cuestionamiento costumbre. para no perder la costumbre. Y la tercera, que también yo lo veo muy relevante para nosotros en esta mañana, es cómo se ven ustedes en un futuro próximo. ¿Cómo se ve Stephanie? ¿Cómo se ve Alison como profesional en un futuro próximo? Muchas gracias. Sí. Ok. Respecto al enfoque que utilizamos de la investigación, si era cuantitativo o cualitativo, creo que desde el inicio representó un gran reto para nosotras porque teníamos mayor afinidad respecto al paradigma positivista, respecto a la investigación cuantitativa, pero el tema que queríamos explorar, que eran competencias y habilidades, muchas de las personas que nos acompañaron en el proceso nos decían, es un tema cual y es una variable cualitativa. ¿Cómo la van a medir? ¿Cómo la van a personalizar? ¿Verdad? Entonces fue como parte de ese proceso. Creo que cuando entendimos que había muchos instrumentos de evaluación de competencias que conforman parte de los currículum, de la malla curricular y demás, y era diferente evaluar competencias en un periodo largo, era como un proceso aunado al proceso de aprendizaje y entender que la medición era lo que se realizaba en un momento específico, fue ahí donde dijimos, sí, esta medida es una forma cuantitativa de entender cómo algo está sucediendo como hecho observable y medible en un momento específico, ¿verdad? Creo que ese paso de trascenderte de la obtención de un número, ¿verdad? Porque incluso me acuerdo al inicio de que iniciamos la investigación y la profesora Mercedes nos señalaba que es que ustedes van a obtener un número, o sea, la respuesta a la pregunta de investigación va a ser 4, 5, va a ser alto o bajo, ¿verdad? Entonces decíamos, no, es que este resultado trasciende la obtención de ese número, o sea, el cómo lo vamos a entender, cómo lo interpretamos a la luz de la teoría, cómo se entiende desde el enfoque de empleabilidad, cómo se ve desde los ojos de orientación laboral, cómo se ve desde la carrera, cómo se ve cómo este dato funciona no solamente para la educación superior, sino también para estrategias a nivel país, para estrategias a nivel político. Entonces, era como, ¿verdad? Como esta visualización de los datos y de entender que muchos de estos datos que se responsabilizaban en números o demás, tenían una interpretación que podía o no corresponder con la teoría y eso creo que enriqueció mucho como el que le sacáramos el jugo lo más posible a esos resultados que obtuvimos. Eso con respecto al enfoque. Con respecto a las competencias, que yo personalmente considero que desarrollé en este proceso, creo que van muy vinculadas al proceso de tratamiento estadístico de la información. Creo que he fortalecido muchísimo muchas competencias técnicas en especial que no me habría puesto, ¿verdad? En una situación ahí en la línea de fuego si no hubiese sido por esta experiencia de investigación, que fue inclusive mucho como aprovechar espacios de crecimiento personal en cuanto a diferentes metodologías de trabajo, actualizarse en información
que había mucha literatura, por ejemplo, en inglés. Creo que esa es una competencia que yo no había desarrollado a plenitud y creo que mucha de la literatura que encontrábamos ahora para Revolución 4.0, automatización, mucha de esa literatura eran artículos en inglés o artículos en otros idiomas. Creo que eso es una competencia de las específicas que logré como ir fortaleciendo. También como esta parte de el aprender a utilizar softwares de tratamiento estadístico, como lo fue Excel, como fue, ¿verdad? Que no es parte de lo tradicional dentro de nuestra formación como orientadores. Entonces pienso que también este proceso unificó el crecimiento y el desarrollo de competencias que yo creo que durante mucho tiempo voy a decir, mira, eso lo aprendí gracias a la tesis o gracias a este proceso. Entonces, creo que eso a nivel específico y por supuesto a nivel personal, muchísima perseverancia, muchísimo gestión del tiempo, muchísimo resolución de problemas, de que esto pasaba, que el otro pasaba. O sea, creo que ahí mil y una cosas sucedieron, ¿verdad? Entonces creo que sí hubo muchas de mis competencias que se pusieron en práctica y muchas que se pusieron que implicaron una posición de desafío. En el futuro próximo, eh, me gusta mucho este tema, creo que me ha brindado una perspectiva también de mi ruta profesional y de mi desempeño, de lo que puedo aportar a muchas experiencias que en este momento como he tenido el acercamiento. Ahora estoy trabajando en la Universidad Técnica Nacional y vacilaba hace unos días con José que decía como el masoquismo me persigue, ¿verdad? No hemos terminado la tesis y ya estoy construyendo un instrumento de exploración y de afinidad vocacional relacionada a las carreras técnicas. Y yo digo, cuando a una lo apasiona lo que hace, a lo que se dedica, creo que no es masoquismo, creo que es como, ¿verdad? Como sacarle el jugo y aprovechar todo eso que uno ha ido aprendiendo. Entonces creo que ese es mi futuro próximo. Me gusta mucho esta vinculación empresarial en sistemas de intermediación de empleo. Creo mucho en la educación superior. Y creo que ese es mi campito y creo que muchas personas que amo un montón y que formaron parte de mi experiencia académica me han ido llevando por ese camino de educación superior, así que creo que ese es como mi futuro próximo, creo que por ahí va vinculado. Tradicional. Bueno, respecto a la primera pregunta, creo que en realidad no tengo como más que agregar respecto a lo que dijo Stephanie, porque en efecto, uno de los, digamos, de las mayores distinciones que encontramos en literatura es que el proceso de evaluación de competencias es mucho más amplio. Y respecto a la revisión teórica, ¿verdad? Que encontramos la mayoría de investigaciones iban por esa línea, sin embargo, eran investigaciones que requerían mucha más revisión, digamos, de documentos, elaboración, aplicación, que ya, digamos, trascendía lo que inicialmente nosotras habíamos inclusive planteado como tiempo, ¿verdad? Para elaborar la investigación. Que en aquel entonces, ¿verdad? En aquellos tiempos, cuando empezamos esta investigación, dijimos como, no, en un año esto lo sacamos, ¿verdad? Y luego, pues, como es costumbre, ¿verdad? Uno habla y al revés todo sale. Por dicha, bueno, las cosas han salido, pues, como han tenido que salir hasta ahorita, y ha sido positivo porque hemos aprendido también muchísimas competencias, muchísimas cosas, ¿verdad? Y demás. Sin embargo, sí, digamos, voy también como por el tema de que en efecto la medición era lo que nos permitía tener un insumo apenas como parte de la evaluación y que nos permitía también poder hacer ese análisis, ¿verdad? Con respecto a ciertas variables que nos permitían comprender mejor justamente el posicionamiento que tenía esta población que era nuestro interés respecto al mercado laboral, ¿verdad? La inserción del mercado laboral. Entonces, creo que por ese lado, digamos, como digo, no digamos, ahundo mucho más ahí porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Steph. Ahora, respecto a las competencias personales adquiridas en el trabajo, bueno, yo creo que fueron bastantes. Creo que la principal va relacionada a la investigación. Porque, vamos a ver, en la formación, ¿verdad? Que tuve en la universidad, porque nosotras eso sí llevamos aparte los cursos de investigación y demás, ¿verdad? Entonces, tuve diferentes formaciones. Yo creo que aquí, con esto de la tesis específicamente, terminé de pulir muchas de las habilidades que tienen que ver con investigación, ¿verdad? Tanto desde la revisión teórica, la producción teórica, que como decía ahora, ¿verdad? Como perder el miedillo de aprender a fundamentar algo, de no tener miedo, digamos, de poder generar, correcto, digamos, de todo este lado. Entonces creo que principalmente van relacionadas a las habilidades de investigación, a las habilidades también de tratamiento estadístico, porque la pincelada que veíamos, ¿verdad?, de estadística en la U, en realidad no se compara para nada con, obviamente, todo el tratamiento estadístico que hubo que hacer desde la selección de la muestra, porque también recuerdo en las primeras reuniones que Mercedes bueno, Mercedes, que era nuestra profesora en ese entonces, ¿verdad?, nos decía como, ¿están seguras que quieren abarcar las 7 facultades, ¿verdad? ¿Están seguras que quieren trabajar con tantas personas? Entonces fue también un constante replanteamiento de cómo, incluso José, que ahí está también muerto de risa, porque José también nos decía cada rato, chiquillas, ¿están seguras, verdad? Y bueno, dentro de esas cosas, ¿verdad? Tuvo o implicó básicamente aprender estadística para poder inclusive hacer, ¿verdad? Esta parte, este nuevo dominio en todo sentido. Entonces, en ese sentido, creo que también
a mí, digamos, personalmente pienso que ha sido un proceso que ha permitido enriquecer otras habilidades que las dos tenemos. Por ejemplo, con las estrategias de contacto para que las personas nos contestaran el instrumento, fue muy vacilón porque las dos tenemos una pincelada de formación en marketing digital también y fue como, ok, desde ese momento fue como, ok, pensemos en una estrategia de marketing que nos pueda ayudar a que la gente que está cansada de ver el correo institucional, que está cansada de la virtualidad, que está cansada de llenar instrumentos porque estamos a final de semestre, quiera llenar nuestro instrumento, ¿verdad? ¿Qué haría que esas personas realmente quieran colaborarnos a poder llenar esto? Porque cuando uno pasa a un aula es diferente porque casi que uno va con el instrumento y es casi por compromiso, ¿verdad? Dependiendo del tipo de selección de muestra que usted haga. Pero en nuestro caso también era, ok, ¿cómo trasladamos esto para que las personas quieran contestar? Entonces, también aplicar, ¿verdad? Esa estrategia de contacto, como decía Steph, de ofrecer los talleres relacionados a la temática de estudio, de ofrecer que la tarjeta de regalía y otras cosas, y en realidad topamos también, pues, con esta oportunidad de poder poner en práctica, pues, bastantes otras habilidades, ¿verdad? Y creo que por último también la capacidad de organizar información, porque la investigación fue tan exhaustiva y tuvo tantas versiones, como normalmente las tesis, ¿verdad? Pero vemos a lo mismo que han sido ya, es un proceso de 3 años y ha sido de todo, ¿verdad? Entonces, esa también capacidad de organizar la información para inclusive entre nosotros mismas recordar por qué habíamos descartado cosas, ¿verdad? Porque nos pasó una y otra vez. Igual, en el proceso normal de investigación, ¿verdad? A veces nos daba la madrugada y era como, no, hay que desechar esto porque tal vez encontramos algo o nos dimos cuenta que no era esa perspectiva, era otra. Entonces, como esa capacidad también de organización, ¿verdad? Y de pensamiento crítico entre lo que íbamos encontrando, lo que queríamos formar y demás, fue como una de las cosas principales. Y respecto a cómo me va en un futuro, también me encanta la orientación laboral, el tema no llegó así por nada, ¿verdad? O sea, el interés de investigar en empleabilidad y demás me llama muchísimo la atención, incluso ahorita actualmente, bueno, yo creo que la mayoría saben que yo no estoy ejerciendo ahorita como orientadora, estoy ejerciendo como profesora de robótica y de informática y desde hace algunos años y me ha permitido, ¿verdad? O sea, me ha ampliado la visión muchísimo porque estoy trabajando con educación STEM y ahora entonces he empezado a cuestionarme desde hace algunos años. Qué rico sería, ¿verdad? O a tener la espinita por ahí, qué rico sería, porque estamos hablando ahora de las carreras STEM, ¿verdad? De formar que sí, que en ingenierías y que en todas las áreas y todo, pero yo digo, ok, ¿y el área social dónde está? Porque si nos vamos a la palabra, digamos, STEM, ¿verdad? Sus siglas y sus campos de disciplinares y demás, decimos, ok, sí, usted forma o están formando profesionales con mentalidad de ingeniería y demás, pero ¿dónde queda, digamos, la parte de las competencias, ¿verdad? Entonces, a mí me da esa espinita como, ok, desde el área disciplinar, desde orientación, ¿dónde podríamos aportar, ¿verdad? Como para poder formar a estas personas en habilidades y en competencias como trabajo en equipo, como habilidades blandas de comunicación, de negociación, ¿verdad? Inclusive entre muchas otras que son sumamente necesarias porque volvemos al mismo punto de la investigación. De pronto están contratando personas porque tienen conocimiento en estas áreas, pero están despidiendo personas porque no están sabiendo, digamos, poder llevar a cabo estos procesos básicos, inclusive de cómo reunirse. Ahora con la pandemia, además de las nuevas formas de trabajo, por supuesto que había que reinventar la comunicación y un montón de cosas más. Entonces creo que a futuro, digamos, profesional ahorita, me encantaría poder ir metiendo por ahí, seguir metiendo la espinita de orientación, ¿verdad? En el tema de medición de competencias, pero ya un poco más también enfocado hacia el área, a darle un área, digamos, o un enfoque humanista también a esa formación en STEM, ¿verdad? Entonces creo que yo también voy como por ahí, como por esa área, que podríamos desde nuestra disciplina aportar, ¿verdad? Lo que viene siendo la formación en STEM. Muy bien, muchísimas gracias por darme la oportunidad también de ser parte de esta mañana y esta gran experiencia académica y personal. Gracias. Continuamos con la máster, Analidad Montes. Bueno, muchachas, felicitarles por su trabajo final de graduación. Primero la exposición me gustó, muy clara, didáctica, ordenada, ¿verdad? Igualmente me parece que la metodología ha sido clara, rigurosa y algo importante, el reto que ustedes asumieron. Yo recuerdo en aquel planteamiento del tema, ¿cómo van a medir competencias? ¿Cómo? ¿Verdad? Es hasta cuestionable. No es sencillo. Y siempre causar un poco de ruido, ¿verdad? Porque hablamos de que las competencias se miden ya en acción, o sea, ya cuando estamos, ¿verdad? Entonces creo que el que ustedes hayan hecho esta investigación y han hecho un buen acercamiento, digamos, a esa medición mediante este instrumento que ustedes han ido trabajando general. Me parece que los resultados son muy valiosos, ¿verdad? Para la Universidad Nacional, especialmente, digamos, por ejemplo,
me planteaba yo la importancia de que la Vicerrectoría de Docencia, por ejemplo, conozca esto, ¿verdad? Sobre todo porque son carreras que son acreditadas y porque los resultados que ustedes lograron encontrar, pues demuestran que de una u otra forma la Universidad Nacional va ahí como por buen camino, ¿verdad? Y que por supuesto hay cosas que son siempre oportunidades de mejora, pues yo creo que eso es valioso. Entonces, bueno, nada más para que lo piensen, cómo también compartir estos resultados, ¿verdad? Las instancias universitarias competentes. Y lo otro es una pregunta nada más. Si quiere, me la contesta una por cuestiones de tiempo ya, ¿verdad? Creo que nos hemos alargado un poquito. Pero, ¿cuáles creen ustedes serían, a partir de su investigación, nuevas líneas de investigación para la orientación, a partir de lo que ustedes han eh, em, eh, investigado? Y luego también, pues, quiero felicitarles también porque ya tienen un artículo, ¿verdad? Que esto es importante también. Creo que eso es una forma también de socializar esos resultados y hacerlos conocer a la comunidad, ¿verdad? Universitaria y nacional y académica. Entonces, yo creo que eso es importante y quiero felicitarles por eso. Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué nuevas líneas de investigación ustedes visualizan a partir del trabajo realizado? Ok, gracias. Y creo que de forma así como muy concreta, igual, ¿verdad? Por el tema de tiempo. Lo mencionábamos, una de las principales lo mencionábamos dentro de la exposición y es que rico sería, ¿verdad? Poder hacer una investigación correlacional a partir de estos resultados, ¿verdad? A partir del insumo teórico que estamos dando ahorita y saber, ahí sí ya poder, digamos, hablar específicamente de si influye o no, digamos, otro tipo de variables, ¿verdad? Que puedan pues, ser analizadas en un estudio de este tipo. Sería también sumamente valioso hacer un estudio longitudinal, ¿verdad? Porque hablamos de que la empleabilidad trasciende nada más, o sea, no es nada más el tema de insertarse en el mercado laboral. Entonces, si estamos hablando de competencias de empleabilidad, también como aquellas que hacen que la persona pueda permanecer en un empleo, ¿verdad? Y que pueda tener progreso profesional, sería muy interesante conocer realmente estas personas que en este momento arrojaron estos resultados, ¿verdad? Que era un nivel alto, muy alto, cómo se plantean o cómo estarían, ¿verdad? Con relación a dentro de unos años, si se han mantenido, si han tenido dificultades, si se han desvinculado laboralmente, cuáles son sus condiciones. Este estudio, digamos, creo que es también gran diferencia del de nosotras a otros, porque normalmente se hace ya con estas personas, ¿verdad? O sea, se gradúan y se hacen los estudios con personas graduadas. Entonces, pienso que un estudio, digamos, de corte longitudinal sería enriquecedor, ¿verdad? Para ver la diferencia. Y por último, creo que sería también sumamente enriquecedor que se pueda contextualizar este instrumento, ¿verdad? O esta escala a otros ámbitos donde se pudiese también tomar como insumo de medición de competencias, inclusive dentro del mismo ámbito laboral, ¿verdad? Ya poder contextualizarlo a otros lugares. Yo creo que algo que agregaría también a lo que mencionaba Ali es el tratamiento de esta información como de la medición de competencias de empleabilidad, considerando enfoques, por ejemplo, respecto a la formación en idiomas o respecto a las competencias digitales o tecnológicas. Creo que el utilizar o el realizar en diferentes procesos la utilización de todos estos instrumentos o unificar esta escala con otras, integrando estas otras dos variables, creo que haría del instrumento todavía mucho más enriquecedor su utilización. Muy bien, muchas gracias, muchachas, y felicidades de nuevo. Gracias. Bueno, muy bien, casi que al final, cuando toca asumir este rol, casi no queda nada, ¿verdad? Que preguntar. Sin embargo, yo lo que quisiera destacar, pues los aportes que ustedes están haciendo, ¿verdad? De una forma muy innovadora a la disciplina. Creo que muchos de los recursos que ustedes han desarrollado, pues quedan por ahí como una buena rampa, una buena base para otros estudios, ¿verdad? Hablábamos, por ejemplo, del instrumento de medición para el desarrollo de las competencias, por ejemplo. Quiero destacar también el abordaje que han hecho, ¿verdad? El proceso estadístico. Generalmente nuestra unidad académica y en el CIDE, en general, la mayoría de estudios son de corte cualitativo y tal cual ustedes hoy lo están demostrando hoy, pues el manejo ha sido, yo creo que excepcional. Quiero felicitarlas por eso. Creo que también hace un aporte muy interesante a las otras, ¿verdad? Las otras disciplinas en las cuales estuvieron realizando el estudio, ¿verdad? Para concienciar un poco ahí cuál ha sido el efecto también en la formación que se ha venido desarrollando.
yo lo que quisiera conocer es, bueno, ya hicieron un artículo que es también un producto excelentísimo, riquísimo en estos procesos, pero quisiera conocer también si han eh, planeado desarrollar alguna otra estrategia de socialización de estos resultados, porque como les digo, para mí tiene un valor muy importante, muy alto, y incluso les tengo la recomendación que lo compartan oficialmente con el Colegio de Profesionales en Orientación. Recientemente recibí una consulta acerca de este tema. Nos preguntaban si nuestro plan de estudio formaba a los orientadores y orientadoras para la valoración, medición, evaluación de competencias, ¿verdad? Entonces, pues pueden hacer llegar este estudio complementariamente ya con esta respuesta que nosotros dimos, señalando cuáles aspectos del currículum están vinculados con esta formación que ustedes hoy pues han demostrado de una forma muy excepcional. Entonces, si han planificado alguna otra forma de socialización, es lo único que quisiera consultar. Creo que como parte de los compromisos que asumimos con la población a la que enviamos el instrumento, ¿verdad? La población que participó, se les comunicó que los resultados se les iban a hacer llegar vía correo electrónico, tanto el informe final de la investigación como ahora si pudiésemos compartir el enlace de este espacio de socialización de la propuesta. Creo que es un insumo muy rico, me parece más bien, les felicito que ojalá se pueda seguir contando con esos recursos que queden disponibles en la página web, pero creo que es parte de ese compromiso que habíamos asumido, ¿verdad? El compartir con las personas que participaron esta información. Cuando realizamos el contacto con las diferentes facultades y carreras, establecimos como esos criterios, ¿verdad? Si ellos nos facilitaban el acceso a la población y demás, y nos comprometimos también a enviarles resultados de nuestra investigación. Entonces estábamos esperando ya estos últimos días para finalizar este proceso y enviarles toda esa información a las diferentes carreras, como más que todo como para cumplir estos compromisos a los que nos habíamos propuesto, ¿verdad? Pero sí, incluso conversábamos con Josué la importancia de compartir estos datos. Josué como director de la revista del Colegio Profesional en Orientación, para quienes nos acompañan, para compartir con él los resultados de nuestra investigación, ¿verdad? Y además de la presentación del artículo en la revista Educare, que es una revista del centro, digamos, del CIDE de la UNA. Entonces creo que esa es parte de la comunicación de los resultados. Perfecto, no, muy bien, agradecerles nuevamente todo este tiempo que nos han dedicado con este excelente trabajo. Como les decía, ahora procederíamos a retirarnos a una salita. Voy a detener en este momento la grabación nada más, ya para que